Hola, mi nombre es Yanira, a.k.a. Chess, soy DJ beatmaker afincada aquí en Barcelona. Actualmente desde casa, con todo lo que sucedió desde 2020, pues me he ido organizando tal forma de poder montarme mi pequeño estudio para poder ir trabajando y realizar las producciones y beats. Antes de la pandemia hacía diferentes eventos, de hecho teníamos una residencia mensual en la Sala Apolo, también se contaba para tocar en diferentes festivales y demás, pero bueno, eso ya forma parte del pasado. Pasión, realmente hago esto principalmente porque es lo que me gusta y lo que me motiva. Wow, por la música, realmente. Siempre digo que la mayor influencia ha sido mi madre, porque digamos que también era amante de la música y a raíz de ella, obviamente que luego sí que he ido viendo a otros DJs que me han llamado bastante la atención por lo que hacían y a raíz de eso pues es como he empezado. No te podría decir un momento determinado porque digamos que es algo que forma parte de mi vida. Ajá. Obviamente mi madre, eso seguro, principal. Luego, bueno, en cuestiones cuanto a lo que es el turntamblismo y el scratch, pues DJs como DJ Craze, JK, Rock Raida, masculinos todos ellos, eso sí. Claro, en el momento quizás cuando yo empezaba no había muchos referentes femeninos. Sí que conocía a una DJ de Madrid, en aquel momento pinchaba para Chiri Vegas, Gamberros Pro, y vi que ella tenía una conexión con un colectivo de mujeres que se llamaban Females with Fun, y este colectivo pues era bastante amplio, habían como DJs de todo el mundo, femeninas, que hacían scratch, y me fijé un poco en este colectivo y desde ahí pues me empecé a motivar más y más. Pero sí que anteriormente todas las referencias que he tenido han sido hombres mayormente. Hay mucho mamoneo en el mundo artístico, pero ya por lo general, dificultades todo lo contrario. Porque igual me he puesto propósitos y se han ido cumpliendo. Pero sí que estas dificultades de las personas, ¿no? Como muchas veces podemos llegar a ser, pero por lo demás no. Por ser mujer y afrodescendiente, eso seguro. Pero bueno, es una cosa que tampoco... A día de hoy sí que soy mucho más consciente. De hecho, incluso recuerdo cuando era más pequeña me decían, tú te lo vas a tener que currar el triple. Nunca entendí el porqué, hasta que me he ido haciendo un poco más mayor. Pero ya te digo que es un tema que no le doy importancia. Intento hacer siempre lo que me motiva y lo que a mí me inspira, realmente. De hecho, yo pienso que ya las hay. Hay mujeres que son DJs, mujeres productoras, hay mujeres. De hecho, o sea, la sociedad también está... Hay hombres y mujeres, ¿no? Hay diferentes tipos de seres, con lo cual pienso que lo que deberíamos de empezar a hacer, en general, empezar a normalizarlo. Lo que queramos ver, normalizarlo. Porque sí que es verdad que durante años de la historia pues, se nos han ido programando y reprogramando para que pensemos y actuamos de determinada forma, con lo cual pienso que ya vivimos en una era donde están sucediendo cosas muy importantes, con lo cual eso ya deberíamos empezar a normalizarlo simplemente, con lo bueno y lo malo. Igualdad para todos, para los seres humanos, y las emociones no entienden de sexo, es simplemente una cosa que nos aparece y tenemos la necesidad de hacerlo y tenemos que ser libres con eso. Y ya está, ese es el último mensaje.